Bien, bien, vamos a continuar aquí. Eh, ok. Bien, el tema que vamos a revisar ahora es planificación de la producción, o llamado también planificación de ventas y operaciones. Bueno, se entiende que la planificación de la producción incluiría todo lo relacionado al proceso de producción, incluyendo la planificación de la demanda y la planificación del desarrollo de actividades para la fabricación de productos o para brindar los servicios. Bueno, estos son los temas, el contenido que está dentro de esta presentación. A manera de introducción tenemos los diferentes nombres con los cuales se conoce también la planificación de ventas de operaciones, ¿no? También se le denomina planificación agregada, planificación de la producción o inclusive planificación de personal. Pero creo que el término más adecuado, dado que incluye muchos tipos de planificación, es denominarlo planificación de ventas y operaciones, ¿no? En donde eh, podríamos identificar inicialmente la planificación de la demanda a través de la planificación de ventas, es decir, cuánto necesitamos o cuánto pensamos vender. Y luego, por otro lado, tendríamos la planificación de las operaciones, que sería cómo vamos a llevar a cabo o cómo vamos a realizar las actividades para la fabricación de productos o servicios. Bueno, aquí tenemos el propósito principal de la planificación de ventas y operaciones, que es básicamente el propósito, el objetivo de cualquier planificación, ¿no? Que sería planificar, coordinar, ¿no?, esos recursos, incluyendo tipo, cantidad y pertinencia de los mismos. O sea, la idea es que podamos prever con anticipación qué es lo que vamos a realizar, ¿no? De qué manera lo vamos a realizar y qué tipo de recursos necesitamos, qué tipo de materia prima, etcétera. Eh, Hay algunos aspectos que deberíamos tomar en cuenta para poder hacer una adecuada planificación de ventas y operaciones, ¿no? Por ejemplo, deberíamos revisar o deberíamos tomar en cuenta los niveles de inventario, ¿no? Los niveles de inventario se refiere a la cantidad de materiales que deberíamos tener en cuenta previo al proceso, ¿no?, de fabricación, y también se puede incluir aquí los niveles de inventarios de productos terminados, ¿no? El flujo de efectivo sería otro aspecto importante, ¿no? El flujo efectivo se refiere al financiamiento, ¿no? Al financiamiento del proceso de producción, ¿no? Para poder comprar los materiales, para poder asignar personas o trabajadores, para poder poner en marcha el sistema de producción, necesitamos dinero. Y entonces eso también debería planificarse. Si no tenemos financiamiento, no podríamos llevar a cabo el proceso de producción. Necesidades de recursos humanos también es otro aspecto a considerar. Cuántas personas van a participar en el proceso. Ahora, aquí en cuanto al número de personas, deberíamos tener en consideración que estas personas pueden variar en el tiempo. O sea, no siempre vamos a contar con la misma cantidad de personas a lo largo del proceso de producción, ¿sí? Si tenemos una baja demanda, tal vez necesite menos personas, pero si tengo una alta demanda, podría requerir más. Los niveles de habilidad, que se refiere a los niveles digamos, eh, de conocimientos, qué tanto conoce el trabajador su labor, los tiempos en que se necesitan estos trabajadores, que puede ser temporal, puede ser por jornada, por turnos. eh, y también tenemos que evaluar los programas de entrenamiento, ¿no? Porque en algunos casos, bueno, yo creo que casi siempre el trabajador previo al proceso de producción necesita ser entrenado, ¿no?, ser capacitado. Otro aspecto a tener en cuenta son las necesidades de capital.
Aquí necesidad de capital se refiere al dinero que yo necesito para poder cubrir, digamos, el proceso de producción. ¿Ok? Cuando hablamos anteriormente sobre flujo de efectivo, bueno, el flujo de efectivo se entiende como ingresos y salidas de dinero, ¿no? También a lo largo del tiempo, pero cuando hablamos de necesidades de capital, nos estamos refiriendo a qué cantidad de dinero necesito para poner en marcha el proceso, ¿no? Los niveles de producción también tendría que evaluarlo en el tiempo, ¿no? Cuánto vamos a producir, por ejemplo, mes a mes. Necesitamos también hacer una revisión de los equipos, es lo que se llama la capacidad de producción, ¿no? Es decir, de cuántos equipos tenemos, qué cantidad de productos se pueden fabricar en un determinado tiempo o cuál es la capacidad máxima de fabricación. Eso debemos tenerlo claro para poder hacer una adecuada planificación de ventas y operaciones. Y también es necesario revisar las actividades de ventas y marketing, ¿no? Recuerden que, digamos, la planificación que estamos estudiando es planificación de ventas y operaciones. Entonces, las actividades de ventas y marketing están incluidas dentro del proceso, ¿no? Necesitamos revisar las promociones de ventas, la publicidad, cómo vamos a establecer los precios, las campañas para introducción de nuevos productos, si pensamos expandir mercados o no, porque si estas actividades de ventas y marketing se desarrollan, implicaría, si es que nos va bien, que tengamos o que requiramos de un mayor nivel de producción. Entonces, esto va a afectar directamente los niveles de producción. Bueno, aquí tenemos los objetivos de la planificación. Por ejemplo, medir y dar apoyo al plan de negocio. El plan de negocio viene a ser el plan general de la organización. Entonces, este plan de ventas y operaciones es como un plan que va a formar parte del plan de negocio, ¿no? O como un subplan, si quisiéramos llamarlo así. Otro objetivo es dar soporte al cliente, porque el cliente necesita saber eh, qué productos o en qué tiempo va a obtener los productos que ha solicitado, ¿no? Entonces, con la planificación podríamos decirle para cuándo, para qué fecha, para qué momento el cliente va a tener sus productos, ¿no? Eh, Otro objetivo es garantizar que los planes sean realistas. Este es un objetivo importante. Recordemos que los planes generalmente no se cumplen, pueden ser aproximados, pero es muy raro que los planes sean exactos, ¿no? Administrar efectivamente el cambio sería otro objetivo. Justamente en base a lo anterior, se entiende que el plan inicial de ventas y operaciones no necesariamente se va a mantener en el tiempo, ¿no? Ese plan eh, sí o sí va a cambiar en el camino y en consecuencia tenemos que administrar esos cambios para que no tengamos sorpresas o no tengamos problemas más adelante. Administrar el nivel de inventario de bienes terminados y o de reserva para dar mejor apoyo al cliente. Bueno, este también es otro objetivo importante, ¿no? Necesitamos administrar los inventarios sí o sí. Sobre todo, como dice aquí, de los bienes terminados, ¿no? Para saber cuándo esperamos obtener los productos finales y, en consecuencia, en qué fecha o en qué momento van a llegar a los clientes. El control de los costos es otro objetivo. Si hacemos una correcta planificación, entonces vamos a poder evaluar, ¿no? En el tiempo cómo se va gastando el dinero, ¿no? Y cómo esto va a impactar en la producción, ¿no? La medición del desempeño sería otro objetivo. Todos los puntos que hemos indicado nos van a permitir eh, cuantificar, digamos, la producción, las ventas y la producción, y en consecuencia vamos a poder medir el desempeño, ¿no? Vamos a poder evaluar aquí lo real contra lo planificado. Y el último objetivo es desarrollar el trabajo en equipo, ¿no? Para poder hacer un adecuado plan de ventas y operaciones necesitamos que todo encaje, ¿no? Que lo que nosotros esperamos vender luego se traduzca en productos terminados
que puedan llegar al cliente y se pueda cumplir con los requerimientos. Ok, para poder hacer el plan de ventas y operaciones necesitamos esta información, ¿no?, que aparece aquí abajo. Necesitamos identificar los productos o servicios, ¿no?, que utilizarán recursos similares. Es decir, aquí una de las cosas que deberíamos hacer para elaborar un buen plan es agrupar los productos o servicios, ¿no? Aquellos productos o servicios que sean muy parecidos los podemos agrupar para poder reducir, por ejemplo, los costos de fabricación y también los tiempos, ¿no? Eh, Podemos hacer también una agrupación por pronósticos de demanda, o sea, dependiendo de la cantidad de productos que esperamos vender, ¿no? También podemos hacer un diseño del plan basado en eso, o por el tiempo, ¿no? Dependiendo de en qué momento tenemos que producir o fabricar, también podemos hacer algún tipo de agrupación que nos permita mejorar nuestras estimaciones en el plan. O sea, aquí lo que se busca es que si tenemos, por ejemplo, muchos productos o servicios que brindar, establecer sistemas de agrupamiento nos ayudaría a diseñar mejor el plan o a optimizar el plan. Bueno, en cuanto al plan, sobre todo al tema de ventas, vamos a encontrar aquí una serie de aspectos que pueden impactar en la planificación de la venta, ¿no?, o planificación de la demanda, ¿no? Recordemos que en esta parte estamos revisando tanto las ventas como la producción en sí, o lo que llamamos operaciones. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, campañas de promoción, tenemos promociones, dice cambios de precio, etc. Todos estos puntos que están aquí corresponden, digamos, a aspectos que pueden impactar en la demanda, ¿no?, o en las ventas. Si las campañas de promoción son adecuadas, entonces entenderíamos que habrá un incremento de la demanda, ¿no?, o las promociones, ¿no? Podemos tener también impacto generado por cambio de precios. Si los precios suben, entonces la demanda podría reducirse o viceversa, ¿no? Movimientos estratégicos hacia nuevos mercados. Esto se refiere a que si la empresa, por ejemplo, espera crecer o espera ofrecer productos en mercados diferentes o incluyendo zonas distintas, otros países tal vez, eso también va a impactar en la demanda, ¿no? Movimientos en contra de la competencia o, digamos, campañas para poder frenar la competencia. Si vamos a desarrollar nuevos productos o le vamos a dar nuevos usos a los productos actuales, entonces todo esto podría impactar en la demanda. Es decir, si cambiamos aspectos de promoción, publicidad, estrategias de mercado, o si pensamos desarrollar productos nuevos o modificar los productos actuales, todo ello podría impactar en la demanda. Si impacta en la demanda, entonces impactará también en las operaciones. Ok. Bueno, para la planificación de ventas y operaciones tenemos dos métodos claves que nos puede ayudar a entender cómo es que podemos llevarlo a cabo, ¿no? Tenemos el primer método, que es la visión de fabricación para inventario, y el segundo método enfocado en la fabricación bajo pedido, que es lo que vamos a ver a continuación. Ok, tenemos aquí en primer lugar la visión de fabricación para inventario. Lo que tenemos en la pantalla es un ejemplo de este tipo de visión o de este método, ¿no? Para poder entender las tablas, necesitamos identificar qué es lo que contiene cada una de ellas, ¿no? La primera tabla que aparece aquí en la parte superior contiene información sobre ventas, ¿no?, o sobre demanda, como quisieran llamarlo, o como quieran llamarlo. La segunda tabla contiene información sobre la producción, es decir, sobre la fabricación de productos.
Y la tercera tabla contiene información sobre el inventario, es decir, la cantidad de productos terminados en almacén. Entonces, aquí tenemos una serie de ítems que luego les voy a explicar para cada tabla, a manera de filas, y a manera de columnas, en cada tabla tenemos los meses, ¿no? Por ejemplo, A representa agosto, S es septiembre, O es octubre, N es noviembre, D es diciembre, y así sucesivamente, ¿no? Luego tenemos también información adicional para poder entender el caso, ¿no? O el ejemplo. En la parte superior tenemos la manera como deberíamos leer las cantidades. Por ejemplo, si aquí en pronóstico en agosto tenemos 300, se refiere a 300.000 unidades, ¿no? Porque cada unidad representada aquí pues, son 1000 unidades. Y la otra información dice el inventario terminado meta de 15 días disponibles. Bueno, esta es la cantidad de días en las cuales deberíamos tener en inventario, digamos, los productos, ¿no? Este es nuestro objetivo. Luego en la parte izquierda tenemos una explicación o parte de la explicación digamos, del ejemplo, ¿no? Esta línea doble que aparece aquí representa la fecha actual, digamos, o la fecha de corte, ¿no? Lo que está hacia la izquierda de esta línea doble es el historial, o sea, lo que ya ocurrió, y lo que está hacia la derecha es nuestra planificación, o sea, lo que todavía no ocurre. ¿Qué información tenemos entonces histórica, ¿no? Que se describe parte aquí, ¿no? En el lado izquierdo. Dice, en agosto, septiembre y octubre, o sea, en estas tres columnas, se vendieron 11.000 unidades más de lo que anunciaba el plan. Esta primera expresión la podemos obtener de esta parte que está resaltada, ¿no? en rojo, que representa la cantidad acumulada de ventas adicionales a lo planificado. Entonces, para poder llegar a esta cantidad, tenemos que considerar lo siguiente. Revisando cada una de las filas, tenemos en primer lugar el pronóstico. Esta primera fila se refiere a la cantidad de ventas que estimamos en los meses de agosto, septiembre y octubre, ¿no? Es decir, nuestro plan inicial, nuestro plan de ventas, ¿no? A eso se refiere. Entonces, quiere decir que en agosto nosotros planificamos vender 300.000 unidades, en septiembre se planificó vender 310.000 unidades y en octubre 300.000 unidades. La segunda fila representa las ventas reales, es decir, lo que realmente se vendió. Entonces tenemos en agosto se vendieron 314.000, en septiembre 302.000 y en octubre se vendieron 305.000. Entonces, lo que se encuentra en la primera fila, que es pronóstico, representa lo que planifiqué y las ventas reales lo que en realidad vendí. La tercera fila contempla la diferencia entre lo real y lo planificado. Entonces, por ejemplo, aquí en agosto tenemos, ¿no? Se esperó vender 300.000 en agosto, 300.000 unidades, pero en la realidad se vendieron 314.000. Quiere decir que hubo una diferencia de 14.000 unidades, ¿no? Y es lo que aparece aquí, ¿no? 14.000 unidades. Es decir, se vendió más de lo planificado. Luego, si pasamos a la siguiente columna, septiembre, tenemos, se programó vender 310.000, pero se vendieron 302.000, es decir, una diferencia de menos 8, es decir, se vendió 8.000 unidades menos de lo planificado. Y luego tenemos la cuarta columna, o la cuarta fila, perdón, la cuarta fila representa el acumulado de la diferencia. Entonces, en el mes de agosto tuvimos
un exceso de ventas, ¿no? O sea, se vendió más de lo planificado por 14.000. En septiembre se vendieron 8.000 unidades menos de lo planificado. Entonces el acumulado sería 14.000 menos 8.000. ¿Sí? 14.000 del exceso, 8.000 digamos, lo que dejé de vender según lo planificado, y tengo un acumulado de 6.000 unidades. Luego en octubre tenemos una planificación de 300.000 unidades, se vendieron 305.000, es decir, 5.000 unidades más de lo planificado. Entonces, como ya tenía 6.000 unidades acumuladas hasta septiembre, le sumamos las 5.000 unidades que corresponden al exceso de ventas en octubre, y con eso tenemos las 11.000 unidades, que es lo que aparece aquí. Y esta es la expresión que está acá a la izquierda, ¿no? Que dice se vendieron 11.000 unidades más de lo que anunciaba el plan. Luego, en el segundo comentario de esta parte izquierda, dice la producción fue de 4.000 unidades menos de lo requerido en el plan de producción. Entonces, esta segunda expresión se explica en la segunda tabla, ¿no? En la tabla de producción. Esta tabla de producción, ¿qué contempla? ¿No? Contempla la cantidad de productos que se planificaron y se fabricaron. ¿Sí? Entonces hay que diferenciar la primera tabla de la segunda. La primera tabla es la tabla de ventas y la segunda tabla es la tabla de fabricación o la tabla de producción. Entonces la lectura es bastante similar a la anterior, ¿no? Por ejemplo, tengo la primera línea de esta tabla que representa el plan de producción, es decir, lo planificado. La segunda representa la producción real, o sea, lo que realmente se fabricó. La tercera, la diferencia. Y la última, la cantidad acumulada de la diferencia. Entonces, por ejemplo, tenemos en agosto, se planificaron 300.000 unidades. Espera un segundo. ¿Estás hablando? Ok. Ok, disculpen la interrupción. A ver, continuamos. Entonces tenemos, en el mes de agosto tenemos 300.000 unidades, les comentaba, como planificado, y tenemos 303.000 como producción real. Es decir, esto significa que se fabricaron 3.000 unidades más de lo planificado. Y esta es la diferencia que aparece aquí abajo, ¿no? Para el mes de agosto, 3.000 unidades. Luego tenemos en septiembre 310.000 unidades planificadas para fabricación, y luego 305.000 que se fabricaron realmente, con lo cual hay una diferencia de 5.000 unidades. Aquí el valor aparece negativo porque se fabricó menos de lo planificado, a diferencia del mes de agosto en donde se fabricó más de lo planificado. Luego en octubre tenemos un plan de producción de 300.000 unidades, de las cuales se fabricaron 298.000, es decir, 2.000 unidades menos, con lo cual también aparece negativo. Y luego, para encontrar el acumulado, tendríamos que hacer lo siguiente, ¿no? Tendríamos en el mes de agosto hubo una diferencia positiva de 3.000, en septiembre de menos 5.000, y en consecuencia sumo los dos valores, entonces tendría 3 menos 5, yo tendría menos 2 en el acumulado, ¿no? Menos 2.000. Y luego en el mes de octubre tengo una diferencia de menos 2 también, de menos 2.000. Para encontrar el acumulado sumaría menos 2 del acumulado de septiembre más menos 2 del acumulado de octubre, y con eso tendría un total de menos 4 o menos 4.000, ¿no? Que sería al corte, ¿no? Menos 4.000 unidades de diferencia. Eso quiere decir que en el acumulado tendría una producción real menor a la producción planificada, ¿no? En 4.000 unidades. Ok, eso sería con respecto al plan de producción. Ahora, si nos damos cuenta,
El plan de producción con respecto al pronóstico, los valores son los mismos, ¿no? Si podemos revisar aquí, dice en agosto se planificó 300.000 y también en cuanto a ventas y también en cuanto a producción. Y así también en septiembre 310.000 en ventas, 310.000 en producción, en octubre 300.000 en ventas y también 300.000 en producción. Esto indica que todo lo que se planificó en ventas también se planificó en producción, ¿no? Lo que se vendió se fabricó. Luego, en la tercera tabla tenemos el inventario, ¿no? En el inventario tenemos también los diferentes meses y en las filas tenemos en la primera línea lo planificado, en la segunda lo real y en la tercera un estimado de los días de disponibilidad del inventario. Bueno, nos vamos a centrar en las dos primeras porque la tercera es más que todo un estimado, ¿no? Que no es no se ha hecho aquí un cálculo previo, sino simplemente un estimado. Entonces, ¿cómo leemos esto? Tenemos, para el inventario se planificaron almacenar en el almacén, ¿no? de productos terminados en agosto 150.000 unidades, en septiembre también y en octubre también. Y luego tenemos los valores reales de inventario, ¿no? 139 en agosto, 142 en septiembre y 135 en octubre. Para revisar esta parte podemos leer el tercer comentario que está en la parte izquierda, ¿no? Que dice, el inventario se habría reducido en 15.000 unidades, es decir, 11.000 más 4.000, ya que se utilizó el inventario de bienes terminados para cumplir con las ventas. Para poder entender esta expresión, tendríamos que ir aquí. Lo que nos está indicando este comentario es que tenemos al final de octubre una reducción de 15.000 unidades en nuestro inventario, que lo podemos comprobar aquí. Tenemos 150.000 que se planificó, pero en la realidad tenemos 135.000 en el inventario. Quiere decir, si restamos, tenemos 15.000 unidades menos. Pero para llegar a obtener estas 15.000 unidades, lo que tenemos que hacer es revisar los acumulados. Tenemos, por ejemplo, ¿no? En ventas tenemos un acumulado de 11.000 unidades. Estas 11.000 unidades que representan 11.000 unidades de más, ¿no? Porque asumimos que con respecto a las ventas se vendieron 11.000 unidades más de lo planificado. Y en cuanto a la producción, tenemos un valor de menos 4.000. ¿Qué indica menos 4.000? Indica que se fabricaron 4.000 unidades, 4.000 unidades menos de lo planificado. ¿Ok? Entonces, para obtener el inventario, lo que hacemos es sumar las 11.000 unidades de las ventas, más, o sea, digamos de lo que se vendió de más la cantidad de productos que se dejaron de fabricar. Se entiende que tanto los 11.000 como los 4.000 se cubrirían con el inventario existente. Y por eso es que tendría que sumar 11.000 más 4.000. Y con eso obtendríamos los 15.000 que aparecen aquí. Y en consecuencia, una reducción del inventario planificado, ¿no? Es decir, estos productos de diferencia que aparecen aquí, 11.000 y 4.000, para poder cubrirlos se hizo uso del inventario planificado de 150.000. Bueno, eso sería con respecto a esta parte de fabricación de inventario. No sé si tienen alguna consulta, me gustaría tal vez que puedan participar, o está claro. ¿Alguna consulta? ¿Sí? ¿Pueden participar? ¿Alguna consulta? ¿Os escucho? No sé,
Me gustaría que más bien activen el micrófono para poder escucharlo. No puedo ver muy bien los mensajes. A ver, vamos a leerlo porque parece que no funciona el micrófono, dice por aquí. A ver, la pregunta dice, ¿qué pasaría si en vez de ser 4.000 unidades menos de lo requerido, fueran 4.000 unidades de más? Bueno, si hubieran 4.000 unidades de más, entonces no tendría que restar del inventario, ¿no? Porque en el caso de si nos referimos a producción, ese valor de menos 4 quiere decir que nos ha faltado, para poder satisfacer la demanda del cliente, nos ha faltado 4.000 unidades. O sea que debimos fabricar esas 4.000, pero no las fabricamos. Entonces, ¿de dónde cogemos eh, esos productos del almacén? ¿Sí? Así que si es al revés no habría ningún problema. Bueno, no sé si con eso quedó respondida la pregunta. ¿Alguna otra consulta? Ok, vamos entonces, si no hay consultas, vamos a continuar. Ok, este es el otro método para la planificación de ventas y operaciones, que es la visión de fabricación para inventario. Vamos a tratar de revisar este punto. Bueno, aquí tenemos algo similar al anterior. Eh, Perdón. Perdón, este es la continuación de lo anterior, de la fabricación para inventario, disculpen. Les había comentado que la tabla tiene dos partes, ¿no? La parte izquierda que representa el historial y la parte de la derecha que representa la planificación. Entonces, aquí lo que tenemos en esta segunda diapositiva son los valores programados, planificados para los siguientes meses, ¿no? A partir de noviembre en adelante, que es lo que se indica aquí en la parte izquierda, ¿no? Me dicen, lo que se indica es que en noviembre se planificó producir 5.000 unidades más, es decir, 325.000, que es lo que está acá, que las ventas esperadas de 320.000. O sea, tendríamos que leerlo así, ¿no? En noviembre, en vertical. 325.000 unidades planificadas para producir y 320.000 para vender. Con lo cual tendríamos una diferencia de 5.000 unidades. Y en diciembre se planificó producir 10.000 unidades de más, es decir, tenemos ventas planificadas por 300.000, pero una producción superior en 10.000 unidades por 310.000. Bueno, esto se ha tomado de manera subjetiva, ¿no? Es decir, asumiendo que podrían, como hemos tenido eh, que tomar de los inventarios, ¿no? Se prevé que para los próximos meses, ¿no?, se eleve la producción con la finalidad de no tener problemas de inventarios para las ventas, ¿no? Ok, y este sería el otro esquema, el otro método, que es la división de fabricación bajo pedido, ¿no? Eh, bueno, aquí las características aparecen en el lado izquierdo, ¿no? Dice, para este tipo de método no existen inventarios de bienes terminados. Esa es la primera característica que lo diferencia del anterior. Y segundo, la cartera de pedidos son los pedidos que están en espera de producción. La cartera de pedidos vendrían a ser los pedidos pendientes, ¿no? Los pedidos que aún no se fabrican. Entonces, con esto vayamos un poco digamos, el esquema, ¿no? Los dos primeros son iguales y lo que cambia es lo tercero, ¿no? Tendríamos, para este caso, la primera tabla correspondería a ventas,
la segunda a producción y la tercera a los pedidos que están en cartera o los pedidos que están pendientes, ¿no? Y entonces aquí, bueno, la forma de leerlo es básicamente la misma. Tendríamos, por ejemplo, en agosto un pronóstico o un plan de 80 unidades y, y ventas reales por 82, con lo cual habría una diferencia de 2, ¿no? En septiembre tendríamos una planificación de 80, ventas por 79, con lo cual tendríamos una diferencia de menos 1, ¿no? Entendiéndose que se vendieron menos unidades de lo planificado. Y luego en octubre tenemos ventas planificadas por 80, ventas reales por 81, con una diferencia a favor de 1. Y la última fila representa el acumulado, ¿no? En el caso de producción lo leeríamos de la misma manera, ¿no? Y luego en cuanto a la cartera de pedidos, bueno, esto lo entenderíamos como que lo planificado son los pedidos en espera, ¿no? Que vamos a tener mes a mes, ¿no? Entonces aquí tendríamos 60 en agosto, 60 en septiembre, 60 en octubre, versus la cantidad real de pedidos en espera, ¿no? 64, 62 y 62, con lo cual tenemos eh, valores superiores de pedidos en espera con respecto a lo planificado. Bueno, aquí en sí eh, no tendríamos, digamos, eh, un criterio exacto como para definir la cartera de pedidos, pero lo que sí nos indica en la última fila son las semanas de cartera, es decir, la cantidad de tiempo que esos pedidos, perdón, van a permanecer en espera, es decir, 3 semanas, ¿no? Lo que sí podríamos deducir es un poco que esas 3 semanas podrían estar relacionadas a la cantidad, digamos, de ventas y producción, ¿no? En el sentido de que aquí planificamos 60 porque asumimos que el tiempo de demora para poder eh, fabricar los productos o para que estos pedidos entren, digamos, en producción son de 3 semanas, ¿no? Eh, lo podríamos entender más o menos así, ¿no? Tenemos una planificación de 60 pedidos en espera durante 3 semanas. Si lo dividimos, tendríamos 60 entre 3, tendríamos más o menos 20 pedidos en espera semanal, ¿no? Y entonces, asumiendo que vamos a tener una producción de 80 en un mes, si lo dividimos entre 4 semanas que tiene un mes, también tendríamos una producción de 20, más o menos, semanal, ¿no? Con lo cual se equipara las cantidades aquí, ¿no? Que vamos a tener 20 pedidos, digamos, en espera versus 20 pedidos, digamos, en producción más o menos a la semana, ¿no? Bueno, aquí tenemos otros métodos que podemos utilizar también para las estrategias de planificación. Tenemos los métodos matemáticos, que son los más complejos, simulación por computadora del entorno de producción. Esto, si bien es cierto, también podríamos considerarlo como métodos matemáticos de alguna manera. Aquí la diferencia es que en la simulación se suele simplificar las variables, ¿no? Para poder encontrar soluciones más rápidas. Y la característica de la simulación es tratar de modelar la realidad para responder a la pregunta ¿qué ocurriría si? Eh, y tenemos también la simulación mediante hojas de cálculo, ¿no? Que sería, digamos, tal vez más económica, más fácil de usar, pero no tendríamos tal vez las ventajas de los modelos matemáticos o de la simulación por computadora, ¿no?
Mm, Vamos a revisar ahora otro método llamado método de análisis de disyuntivas, eh, que se divide o se clasifica en tres tipos, ¿no? Método de nivelación, método de seguimiento y método de combinación. ¿Cuál es el objetivo de este método, no? El objetivo es encontrar la mejor alternativa para alinear los recursos y cumplir la demanda esperada bajo ciertas condiciones de operación, ¿sí? Es decir, aquí lo que buscamos es encontrar la mejor opción. La contaminación por el coronavirus? Sí. Ok, entonces, a ver. Lo que buscamos entonces, les decía aquí, es encontrar la mejor alternativa entre la demanda y la operación. Es decir, que buscar que todo lo que nosotros pensemos vender o planifiquemos vender se, se ejecute, ¿no? Se fabrique y se logre, digamos, eh, fabricar y vender lo que se estimó inicialmente, ¿no? Cuando hablamos de este término mejor, aquí tenemos el significado de esta palabra, ¿no? ¿A qué nos referimos con encontrar la mejor alternativa? Bueno, una forma de entender mejor es maximizar las utilidades, otro satisfacer toda la demanda esperada, mientras la primera se refiere No se escucha. perdón, Que no se escucha. sí, ya, No se disculpen, escucha nada. ya, disculpen, es que había desactivado el micrófono, de casualidad. A ver, les estaba comentando, este método de análisis de disyuntiva lo que busca es encontrar la mejor alternativa, ¿no? Cuando hablamos de mejor alternativa, el significado es el siguiente, ¿no? Mejor alternativa significa encontrar aquella que me permita maximizar las utilidades de la organización, ¿no? Que pueda satisfacer toda la demanda esperada, o sea, todo, es decir, que todo lo que esperemos vender se venda, ¿no? Que se minimice la inversión en inventarios, es decir, que tengamos la menor cantidad de productos terminados en almacén, y minimizar el impacto adverso de las personas, por ejemplo, los despidos, ¿no? Es decir, que no tengamos, por ejemplo, deserciones, ¿no? De los trabajadores, por ejemplo. Ahora, lo que hay que aclarar de este método es que todas estas situaciones que se definen aquí son condiciones perfectas, ¿no? Y esas condiciones perfectas muy difícilmente se van a dar. Tal vez podamos llegar a conseguir algunas de ellas, ¿no? O tratar de acercarnos a algunas de ellas, ¿no? Estos son los tres métodos que podemos encontrar, el método de nivelación, de seguimiento y de combinación. Esto va a depender de qué mantenemos fijo y qué mantenemos como variable. Entonces, en el caso del primer método, que es el de nivelación, la característica es que en este método no se alteran los recursos, ¿no? Sino la demanda. Es decir, los recursos materiales, los recursos de mano de obra, etcétera, se mantienen fijos y lo que se modifica es la demanda, es decir, los productos que se esperan vender. En el caso del método de seguimiento, es al contrario, ¿no? La demanda permanece como está y más bien los recursos son los que se van a adecuar o se van a modificar para poder cubrir la demanda. Y en el caso de combinación es una mezcla de los dos anteriores. Entonces, para entender mejor cada uno de los métodos, tenemos aquí, bueno, vamos a empezar por los ejemplos. En el método de nivelación, habíamos dicho que no se alteran los recursos sino la demanda. Entonces los recursos van a permanecer fijos y la demanda es la que va a variar. Entonces
¿Qué ejemplos tenemos en donde podemos aplicar este método de nivelación? Tenemos las empresas de servicios profesionales, caso médicos, dentistas, o puede ser inclusive empresas de consultoría, etc., ¿no? En este tipo de empresas se utilizan un sistema de citas, ¿no?, para alterar y atenuar los patrones de demanda. Entonces los recursos van a ser siempre los mismos, vamos a tener lo mismo el médico, el dentista, es el mismo recurso, con sus mismos equipos, y lo que vamos a alterar es la demanda, ¿no? Entonces, todo va a girar en torno a la capacidad del profesional que va a brindar el servicio, ¿no? Entonces, el profesional no podría brindar un servicio superior, una cantidad de servicio superior a lo que puede hacer. Pero si la demanda se incrementa, esa demanda tendrá que nivelarse de acuerdo al recurso. Otro ejemplo son los hoteles y aerolíneas, ¿no? En el caso de los hoteles, si la demanda supera la capacidad del hotel, simplemente esa demanda va a tener que rechazarse, ¿no? Lo mismo con las aerolíneas. Los aviones tienen una cantidad determinada de asientos. Si hay una mayor demanda, simplemente esa demanda va a quedar fuera del servicio. Y en el caso de manufactura también podríamos aplicar método de nivelación, ¿no? Por ejemplo, dice aquí puede ser imposible suspender ciertos procesos químicos o ajustar la velocidad en la fabricación. Es decir, eso es cuando tenemos equipos que ya tienen un cierto nivel de producción, ¿no?, o una cierta velocidad para fabricar. No es posible alterar. Entonces, a partir de allí tenemos estas características, ¿no? A partir de estos ejemplos. Dice, se establece un nivel determinado de recursos y la demanda fluctuará alrededor de la disponibilidad, ¿no? Esto es lo que habíamos comentado. Es más atractivo en ambientes donde resulta difícil o demasiado costoso alterar los recursos. Es decir, los recursos no se mueven por un tema tal vez de costos y nos conviene mover la demanda. Esta parte la podríamos entender, creo yo, de una mejor manera en el caso de los hoteles y las aerolíneas, ¿no? Sería muy difícil, por ejemplo, ampliar la capacidad del hotel, o sea, construir más habitaciones o colocarle más asientos a un avión o ampliar el tamaño del avión. Otra característica es que proporciona entornos de producción muy estables, porque simplemente vamos a producir hasta nuestra máxima capacidad, no vamos a exceder de ello. Pero tenemos este inconveniente, ¿no? Existe una presión en ventas y marketing para que se adecúen los patrones de demanda. Claro, porque ventas y marketing tienen como objetivo vender lo más que pueda. Pero si aplicamos el método de nivelación, esta demanda se va a tener que ajustar a lo que se pueda fabricar o lo que se pueda producir. Y la última característica dice, el método de nivelación conlleva acumular inventario en tiempos de baja demanda y utilizarlo cuando ésta aumente. Claro, esa va a ser la tendencia, ¿no? Si es que tenemos un nivel tope para poder fabricar, entonces vamos a tratar de abastecernos, ¿no? Cuando hay baja demanda, o sea, incrementar nuestro inventario para que cuando la demanda sea alta y no podamos cubrir la demanda con la fabricación, entonces podamos utilizar el inventario, ¿no? Esa sería la forma. El segundo método es el método de seguimiento. Bueno, aquí los recursos varían de manera continua, dicen, ¿no?, ajustándose a una demanda que fluctúa bajo las condiciones normales de mercado, ¿no? Cuando les había comentado aquí, los recursos se van a adecuar según la demanda, según la venta. Ejemplos, ¿no? Tenemos aquí dos ejemplos. Proveedores de nivel intermedio de productos manufacturados. Por ejemplo, un fabricante de focos para autos o digamos lo que llamamos las luces de los autos, ¿no?, tiene capacidad limitada para influir en la demanda de autos. O sea, en el caso de productos intermedios dependemos del fabricante principal, ¿no?, que en este caso es el fabricante de autos. Y en el caso de industria de servicios, tenemos, por ejemplo, tiendas de abarrotes y bancos, servicios profesionales de contabilidad, compañías eléctricas, entre otros. Estos son ejemplos en donde podemos aplicar métodos de seguimiento, ¿no? Es decir, que nos vamos a adecuar a la demanda.
¿no? Por ejemplo, en el caso de servicios profesionales de contabilidad, si existiera una mayor demanda, pues contratamos más personal. ¿Cuál es la característica adicional, ¿no?, que podemos ver aquí? El método de seguimiento se aplica en entornos donde alterar la demanda es difícil o imposible y es poco costoso alterar los recursos, ¿no? Es decir, no es posible tal vez predecir con una exactitud tal vez muy cercana a la demanda, y a la vez los costos para poder añadir más recursos es bajo. Entonces, en ese caso podemos aplicar seguimiento. Con esto no tendríamos el problema o la presión de marketing y ventas para poder fabricar. Simplemente si hay más demanda, se contrata más personal, se amplía la capacidad instalada, porque es poco costoso, ¿no? Y el tercer método es el método de combinación, que combina los dos anteriores tratando de maximizar el desempeño. Luego tenemos aquí la diferencia entre los métodos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos el método de seguimiento, ¿no? ¿Cómo lo entendemos? La línea, digamos, la línea continua representa la demanda, esta curva, y lo que está arriba representa la planificación, ¿no? Entonces, conforme se va moviendo la demanda, también se va moviendo la producción, ¿no? Por eso se le llama método de seguimiento, ¿no? O sea, sigue la demanda, ¿no? Recordemos que este método se suele aplicar sobre todo cuando el incremento de los recursos no tiene un costo significativo, ¿no? El otro método es el de nivelación. ¿Por qué se le llama nivelación? ¿No? Lo podemos apreciar en el gráfico, ¿no? Acá tenemos que la producción se mantiene constante, ¿no? ¿No? Tenemos una capacidad límite y la producción es nivelada. Y entonces, la demanda puede variar en el tiempo, pero la producción, la capacidad de producción es la misma. Por eso se le llama método de nivelación. Y luego tenemos aquí en esta figura de la derecha la estrategia de combinación, ¿no? En donde vamos a tener una fluctuación de la demanda en esta curva continua, y luego en la línea, digamos, punteada, tenemos cómo es que se trata de seguir a la demanda combinando los dos métodos, ¿no? O sea, no tenemos una línea de producción que va a seguir exactamente la curva de demanda, ni tampoco tenemos una línea horizontal, sino que en el método de combinación se va moviendo la producción conforme se va moviendo la demanda, ¿no? Pero no de una manera tal vez tan exacta como en el caso del método de seguimiento. Okay. Y aquí tenemos una comparación entre las tres, ¿no? Tenemos la producción de seguimiento, que como les decía es la que sigue a la demanda, que es esta. Tenemos la producción nivelada, que sería la línea horizontal, la línea recta. Y tenemos la combinación, que trataría, como les mencionaba, de acercarse lo más posible, digamos, a la demanda, pero sin tampoco sacrificar pues, los costos de producción. Ok, como sexto punto vamos a revisar lo que se denomina balance de recursos, ¿no? Tratando de relacionarlo a los métodos que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Vamos a tener dos tipos de estrategias para el balance de recursos, las estrategias internas y las estrategias externas. Las estrategias internas están relacionadas al método de seguimiento, es decir, tratar de seguir la curva de la demanda, mientras que las estrategias externas se relacionan a los métodos de nivelación. Otra diferencia nos indica que en el caso de las estrategias internas se concentran en operaciones, en el lado de la oferta, es decir, la capacidad, ¿no?, de los recursos que tenemos, mientras que las estrategias externas
están orientados hacia afuera, ¿no? Tienen un enfoque hacia el cliente y se enfocan en modificar los ritmos de la demanda o la cantidad de demanda en el tiempo. En cuanto a las estrategias internas, recordemos que las estrategias internas se orientan hacia las operaciones, o sea, hacia la capacidad, hacia los recursos internos de la organización. Aquí tendremos algunos aspectos que deberíamos tomar en cuenta para aplicar esas estrategias internas. En primer lugar, tenemos el contratar y despedir, es decir, para aplicar las estrategias internas vamos a tener que tomar decisiones de o contratar más personal o despedir personal, porque recordemos que en el caso de las estrategias internas la vamos a utilizar para aplicar los métodos de seguimiento, ¿no? O sea, para seguir la demanda. Entonces, si yo quiero seguir la demanda, tendría o que contratar trabajadores o que despedir trabajadores. Contratar cuando la demanda suba para poder seguirla y despedir trabajadores cuando la demanda baje, ¿no? Entonces, esto, si bien es cierto, beneficia a la organización, afecta a los trabajadores, ¿no? Porque los trabajadores no van a tener, pues, digamos, van a ser temporales, como se manifiesta aquí, ¿no? Otro aspecto importante es el tiempo, ¿no? El tiempo extra, tiempo de inactividad. Aquí el reto es en conservar los empleados sin que exista demanda. Es decir, si bien es cierto, voy a contratar y despedir, el objetivo, creo yo, sería que los trabajadores puedan permanecer en la empresa el mayor tiempo posible, ¿no? O sea, que podamos asignarle otras labores en tiempos de baja demanda. Otro aspecto a tomar en cuenta es el outsourcing, ¿no? Esto podría ser útil sobre todo cuando no quiero mover mucho mi personal fijo, ¿no? Y no tenga que contratar y despedir conforme se mueva la demanda. Eso quiere decir que yo podría, por ejemplo, tener un personal, una cantidad baja de trabajadores o reducida, y cuando tengamos un incremento en la demanda, entonces pueda subcontratar, ¿no? Pueda contratar personal temporal que no pertenece a la empresa, o sea, terciarizo el servicio, y cuando termine, digamos, el tiempo de alta demanda, simplemente termina el contrato y listo, ¿no? Y no tengo o no afecto, digamos, a los trabajadores. Otro aspecto a considerar es el inventario. Es un aspecto importante. Como les había mencionado, si vamos a hacer un seguimiento a la demanda, entonces lo que podría hacer como estrategia interna es generar inventario durante momentos de baja demanda, ¿no? O sea, cuando no tenga mucha demanda, para tal vez no despedir a los trabajadores, podría generar inventario, empezar a fabricar, almacenar los productos para que cuando llegue la alta demanda los pueda vender. Pero el problema de esta estrategia es que me va a significar costo de inventario, costo de almacenamiento. Otro aspecto es la cartera de pedidos, ¿no? O los pedidos en espera, ¿no? Se acepta pedidos sin tener el inventario o la capacidad para cumplir. Esta es una estrategia que también se puede aplicar, es decir, recibimos todos los pedidos que lleguen, así no los podamos cubrir y luego vemos cómo lo vamos digamos, cómo vamos a cubrir esa demanda, ¿no? Ya sea a través de repente subcontratación, a través de contratación de trabajadores adicionales. Podríamos también tomar como parte de la estrategia interna el no atender la demanda, ¿no? Aunque eso iría en contra del método de seguimiento, ¿no? Porque la intención en el método de seguimiento es que podamos seguir la curva de la demanda. Pero una estrategia que también se puede, o una acción que también se puede tomar como parte de esta estrategia, es simplemente no atenderla. Y como un último aspecto de esta estrategia, nos podríamos referir a la modificación de tasas de producción. Es decir, yo podría, ¿a esto a qué se refiere? ¿No? Podría fabricar más o podría fabricar menos, ¿no? Entonces podría acelerar o frenar el ritmo de producción dependiendo de si estamos en una época de alta demanda o de baja demanda.
Por ejemplo, podríamos tal vez podríamos implementar turnos, ¿no? Trabajar a medio turno, turno completo, mañana, tarde y noche, etcétera, dependiendo de la demanda esperada. Y en cuanto a las estrategias externas, recordemos, ¿no? Son los que se enfocan en la parte externa de la empresa, es decir, en los clientes, ¿no? Y se utilizan generalmente con métodos de nivelación, ¿no? Cuando hablamos de métodos de nivelación, entendemos que los recursos no se van a mover o se van a mover muy poco, y más bien lo que vamos a variar son los niveles de demanda. Entonces, para ello, ¿qué estrategias qué aspectos deberíamos tomar en cuenta para estas estrategias externas? Por ejemplo, podríamos hablar de fijación de precios. ¿Esto a qué se refiere? ¿No? Se refiere a modificar el precio al disminuir, modificar el precio al disminuir se incrementa la demanda y al elevarlos disminuye. Es decir, lo que nos indica esta acción es que podríamos alterar los precios de tal manera que cuando tengamos mucha demanda subimos los precios y cuando tenemos baja demanda bajamos los precios, con la finalidad de generar el efecto de incrementar la demanda cuando los precios son bajos y reducir la demanda cuando los precios suben, ¿no? Esto, por ejemplo, lo podemos encontrar, este tipo de acciones o estrategias en los supermercados, ¿no? Cuando el producto no sale o no se vende, entonces hay ofertas, bajan los precios con la finalidad de que se venda más, ¿no? Podemos aplicar también promociones, ¿no? Algo relacionado a lo que ya les he comentado, como en el caso de las rebajas, ¿no? O las ofertas. Podemos también potenciar la publicidad, sobre todo cuando la demanda es baja. Entonces podemos, a través de la publicidad, tratar de reducir el inventario, tratar de vender lo que tenemos. Otro tipo de estrategias podrían ser las reservas, las reservaciones, ¿no? ¿Esto cómo se aplica? Cuando la capacidad es escasa o muy costosa, como el caso de los restaurantes, los consultorios médicos, etc. O sea, los sistemas de reserva los podemos usar para ello, ¿no? Esto lo podemos ver, por ejemplo, en las agencias de viajes, ¿no? En las aerolíneas, cuando hacemos reservaciones para vuelos, se podría aplicar, ¿no? Porque está orientado al cliente, ¿no? Ofertas en paquetes sería otra acción que podríamos utilizar. Esto es cuando se vinculan artículos, ¿no? Artículos populares con productos que son menos reconocidos, ¿no? Esto es cuando encontramos, por ejemplo, en los supermercados, productos que se venden mucho, que se ofertan con productos que no se venden, ¿no? Y si tú compras el producto que se vende más por un pequeño costo adicional o incremento adicional, te puedes llevar los dos productos. Y bueno, y con eso terminaríamos esta presentación, indicando las actividades que deberíamos realizar para cubrir esta sesión, ¿no? La actividad indica desarrollar un caso basado en empresa bajo estudio mediante una hoja de cálculo en Excel en donde se apliquen los métodos de seguimiento, nivelación y combinación. Bueno, aquí la idea es poder hacer una práctica. Si no es posible que apliquen los tres, bueno, para no hacerlo muy extenso, utilicen alguno de los tres.